Hola, quiero empezar con el capítulo de la Biblia que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Es Mateo capítulo 7, versículo 21. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Padre de el Señor Jesús, su verdadero nombre en hebreo es Yahweh, y el verdadero nombre del Señor Jesús en hebreo es Yahshua, que viene de la palabra Yahweh. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Nota que ellos dicen, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera de nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Él les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y ahora yo quiero que busquemos en el capítulo de Mateo, capítulo 10, versículo 17, donde dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonios a ellos y a los gentiles. Y en el libro de San Lucas, capítulo 21, versículo 12 dice, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y su nombre es Yahshua. Este es un dibujo de cómo se veía el logo de la iglesia llamada El Rey Jesús, situada en Miami, Florida. El logo original de ello era este. Como pueden ver, arriba decía El Rey Jesús y abajo decía Yahshua HaMashiach. En el centro, porque yo no sé dibujar muy bien, en el centro tenía un león y un cordero, y ese era el logo original del Rey Jesús, de la llamada iglesia El Rey Jesús. Y ahora ellos lo cambiaron por un símbolo que se parece mucho al del hermano Benny Hinn, que es un mundo con una paloma grande encima. ¿Por qué ellos lo cambiaron? ¿Por qué le quitaron el nombre de Yahshua HaMashiach y solo le dejaron el Rey Jesús? Quizás ahora ustedes se van a enterar. Esto fue lo que me pasó a mí en el Rey Jesús. Era una noche del 2005, de invierno. Yo sentía el deseo de ir al templo a orar, y el único templo que yo sabía que estaba abierto a esa hora era la iglesia del Rey Jesús, que en ese tiempo estaba situada en la 88 calle del Southwest y la 152 avenida, en un templo que originalmente le pertenecía a unos judíos, y ese templo se llamaba en hebreo Templo Samuel el Olam. Yo soy de raíz hebrea por parte de mi madre y de mi padre, de una pequeña tribu de los hijos de Israel llamada Aser. Ese día yo fui a orar y no tenía quien me llevara. Pues entonces yo le dije a mi hermano Bet, el cual él me llevó a la iglesia El Rey Jesús, situada en la 88 calle de Southwest. Yo fui y cuando llegué
entré al pequeño santuario que yo tenía dos, uno pequeño y uno grande. En el pequeño hacían cultos de oraciones a veces. Yo me dirigía a ese pequeño santuario. Los jóvenes estaban orando y tenían un servicio de oración y estaban cantando. Yo me quedé con ellos. Cuando se terminó el servicio, yo me quedé en el altar orando. Subí al altar, cerré mis ojos y de pronto yo tuve una visión en que yo vi una legión de demonios que venía para encima de mí y me atacaba. Y yo oí una voz que claramente me dijo: mi sierva, llénate de mí, porque van a venir legiones de demonios y te van a atacar. Llénate de mí, llénate de mí. Y cuando Dios me dijo eso a mí, yo me asusté, porque eran muchos. Y yo nunca había visto algo así, no sabía por qué Dios me estaba diciendo eso. Pues yo decidí irme al otro santuario, que todavía estaban orando, para seguir orando. Entré al segundo santuario, que es el santuario mayor, que es el principal de esa iglesia del Rey Jesús. Cuando yo entré, nunca se me olvida que estaban cantando el canto Llévame al lugar santísimo, uno de mis cantos preferidos. Yo entré y no sé por qué, no, es algo que no lo podía explicar, pero dentro de mí empezó a venir una tristeza empezó a tomar control sobre mí, y yo no sabía por qué. Era una tristeza inexplicable, como una clase de llanto. Y mientras yo seguía caminando hacia el altar, esa tristeza se hacía más y más grande. Llegué hacia el altar, me hinqué y empecé a tratar de orar. Al lado mío había una señora orando, y ella decía: Padre, ten misericordia, Padre. Y ella gemía diciendo eso. Yo estaba triste y no sabía por qué. Empecé a llorar. Traté de orar y no podía. Lo único que me venía a mi mente era ese nombre. Y no sé por qué, porque nunca en mi vida me había pasado lo que me pasó esa noche. Esa madrugada del 2005, cerca de las 3 o las 4 de la mañana. Y yo empecé a gemir y todo lo que me venía a la mente era ese nombre. El nombre sobre todo nombre. Yeshua. El nombre de Jesús original. Y yo empecé a decir ese nombre, Yeshua. Primero era como un suspiro que salía de lo más profundo de mi corazón. Y yo sentía decirlo y aclamarlo y aclamarlo. Yeshua, 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 era todo lo que me salía. Y eso era lo que yo decía, Yeshua, aclamaba el nombre de Yeshua como que me estaba muriendo, como que era mi último día en la tierra. En ese momento estaban una gente, las luces estaban apagadas y se veía muy poco la claridad, pero noté que toda la gente que estaba en el frente estaba vestida de negro. Yo estaba concentrada en ese nombre y no le puse mucha atención. Pero cuando vino Ana Maldonado, la esposa de Guillermo Maldonado, el pastor del Rey Jesús, ella era o es la que dirige esas oraciones, esos servicios de oraciones que se hacen en la madrugada en el Rey Jesús.
Y ellos hacían esos servicios, al menos lo hacían ese tiempo, de 3 de la mañana a 7 de la mañana todos los días. Y entonces ella vino y empezó a llamar a los demás que estaban orando y a decirle que se acercaran al altar y que formaran un círculo para orar. Yo seguía diciendo, aclamando el nombre de Yeshua. El círculo se formó y ellos empezaron a orar, pero antes de empezar a orar, Ana Maldonado le dijo a una de la gente que estaba ahí que fuera y me dijera que dejara de decir ese nombre de Yeshua. Pero yo no podía dejar de decir el nombre de Yeshua, porque era algo que salía de lo más profundo de mi corazón y yo sentía la presencia de Dios y el Espíritu Santo que me decía que clamara ese nombre, que clamara a Él, que le gritara a Yeshua con todo mi corazón. Y yo tenía que obedecer al Espíritu Santo. Ella vino y mandó a esta gente y me dijo que me mandara a callar, que dejara de decir ese nombre. Yo seguí diciéndolo. Y ella me dijo, tú lo puedes decir, pero lo puedes decir bajitamente. Pero yo no lo podía decir bajitamente. Yo tenía que clamar ese nombre y yo no sé por qué. Hay cosas que en esta vida uno nunca va a entender. Quizás uno nunca la va a entender ahora, pero después uno lo entiende porque Dios le revela por qué. Y ese es el nombre sobre todo nombre. Y como yo no dejaba de decir ese nombre, ella se enfureció y se puso bien enojada. Y dijo, sáquenla de aquí. Y cuando yo abrí mis ojos y miré, me di cuenta que todos estaban vestidos con batas negras largas y como si fuera, como se viste ese personaje de la muerte con un gorro pegado así de la bata negra, así todo de negro. Y yo me quedé sorprendida porque yo dije, ¿por qué todos están vestidos de esa forma? Como si fueran sacerdotes satánicos. Ellos me agarraron, vinieron como 4 hombres, violentamente me agarraron y me desprendieron del altar donde yo estaba orando y clamando a Yeshua y empezaron a arrastrarme sin ninguna clase de misericordia, ni siquiera me dijeron, por favor, te puedes ir, sino que me arrancaron del altar violentamente, no me dejaron hablar, me agarraron y me empezaron a arrastrar violentamente del altar, a sacarme afuera, mientras que Ana Maldonado gritaba violentamente, sáquenla de aquí, sáquenla de aquí. Me sacaron del santuario principal y me llevaron hacia el foyer, la parte de afuera donde ellos venden libros y cosas así. Y yo estaba por ahí y yo peleaba con ellos porque yo trataba de regresar al altar porque yo no veía por qué ellos me tenían que sacar de la casa de mi Dios por decir el nombre que es sobre todo nombre. Y mientras ellos peleaban conmigo, ellos cogieron y yo tenía una falda larga, jean, que era una falda jean, de un material bien gordo, bien duro. Y ellos me la rompieron en dos peleando conmigo. Me desbarataron mis ropas interiores. Me golpearon toda la cara. Me golpearon los codos y me golpearon toda la rodilla. Yo estaba toda con sangre. Y mientras ellos me decían, deja de decir ese nombre, y yo decía Yeshua HaMashiach, y ellos me decían, deja de decir ese nombre, deja de decirle ese nombre, y yo tenía los ojos cerrados porque eran muchos en contra de mí, eran 4, y yo solamente era una sola, y yo nada más mido 5'1", y yo no soy gorda, yo soy una muchacha delgada, y esos 4 hombres no tenían que hacerme toda esa violencia. Ellos podían verme dicho de una manera cordiosamente, pero ellos lo usaron la violencia. Y mientras ellos peleaban conmigo, yo tenía mis ojos cerrados.